Ok, entonces hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Office. Vamos a ir aquí a estos 9 puntos que tenemos aquí, donde vamos a encontrar todas las aplicaciones y vamos a abrir la aplicación de Excel. Okay. Inmediatamente la aplicación se va a abrir en una nueva pestaña donde vamos a tener el ambiente para trabajo en Excel. Nosotros ya hemos trabajado otras aplicaciones y Excel lo que nos sirve a nosotros es para manejar datos, ¿ok? Así como Word sirve para realizar documentos, ¿ok? Y PowerPoint para realizar presentaciones, Excel nos va a servir a nosotros para el manejo de datos. Entonces, la primera opción que vamos a trabajar, vamos a dar aquí clic en nuevo libro en blanco. Entonces, por favor, den nuevo clic en blanco para que se abra el ambiente de trabajo. Si ustedes observan bien, este ambiente de trabajo pues es muy parecido o es igual en cuanto a las opciones que trae en los lugares en que las trae con respecto a las otras aplicaciones como Word o PowerPoint. Obviamente realiza funciones diferentes porque estas pues nos van a estar orientando hacia los datos. Bien, entonces Excel es una hoja de cálculo, ¿ok? Una hoja de cálculo, como su nombre le indica, es una hoja. ¿Por qué le llaman hoja? Porque en Excel los archivos se le denominan libros. En Excel a los archivos se le denominan libros y pues los libros en su interior lo que tienen son hojas. Aunque normalmente en nuestro entorno nosotros no utilizamos tanto la palabra libro, sino archivo. Ahí te envío un archivo de Excel, pero se llaman libros. Entonces en su interior tienen hojas. ¿Ok? Una hoja es una colección de filas y columnas. Si ustedes observan bien, las filas van a estar numeradas 1, 2, 3 y las columnas van a estar identificadas con letra A, B, C, D. La intersección de una fila con una columna es lo que denominamos celda. Entonces aquí donde se junta una fila con una columna, esto es lo que se conoce como celda. Entonces estamos en una celda de Excel. Todas las celdas de Excel van a tener una dirección única formada por la columna, la letra de la columna y la fila. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy aquí sobre la celda A. Vamos a hacer, aquí estoy sobre la celda A1. Miren que es la que está iluminada en verde. Si yo me coloco en esta, voy a estar en la celda F3. ¿Dónde veo yo el nombre de la celda? Aquí en esta parte, la que dice cuadro de nombres. Aquí vamos a encontrar el nombre de la celda. Entonces las celdas siempre se van a identificar. Por ejemplo, si estoy aquí, va a ser la celda B7. Estoy en la columna B con la fila 7. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos nosotros escribir en la celda? Podemos escribir nuestros datos. ¿Esos datos de qué tipo pueden ser? Pueden ser texto, pueden ser números, ¿ok? Esos son los tipos de datos que normalmente nosotros manejamos, o letras o números, ¿ok? Entonces nosotros vamos a poder llevar nuestra información. Bien. En la parte superior de nuestro entorno, al igual que en los demás, vamos a encontrar la opción para cambiar el nombre del archivo. Entonces, aquí en esta opción que tenemos aquí, que se llama libro 4 y nos dice que está guardado, vamos a desplegarla por la flechita y vamos a colocar nuestro nombre. En este caso se llamaría Taller 1 Excel. ¿Ok? Le colocamos Taller 1 Excel. Si ustedes observan bien, él coloca la extensión del archivo. Las extensiones para los archivos de Excel son extensiones .xlsx. Esas son las extensiones que va a manejar Excel para su archivo. Así como para Word maneja extensiones .docx o doc. Para PowerPoint maneja pptx. Para Excel va a manejar xlsx. Van a ser todas las extensiones. Entonces nosotros aquí podemos cambiar el nombre del archivo, lo procedemos a cambiar, colocamos Taller 1 Excel, ¿ok?
Y pues sencillamente ahora podemos hacer clic por fuera y ya miren cómo el nombre queda cambiado. Ya se cambió el nombre. Recuerden que todos los archivos que nosotros realicemos en Excel, en Word, en PowerPoint, en forma online, se guardan en algo que se conoce como OneDrive, que es otra de las aplicaciones de Office. Si nosotros miramos aquí en el menú de aplicaciones, vamos a encontrar OneDrive. Si en algún momento yo necesito ubicar un archivo que guardé y me pregunto dónde lo guardé, pues lo guardamos cuando nosotros le dimos el nombre, ahora se guardó en la unidad virtual que nos da Office, que es OneDrive. Bien, entonces nosotros aquí vamos a encontrar operaciones que son administrativas en el menú archivo. En el menú archivo nosotros vamos a encontrar las operaciones que yo le denomino administrativas, es decir, operaciones como descargar el archivo, guardarlo, generar una copia. Entonces, si desplegamos en archivo, si desplegamos el menú archivo, vamos a poder observar que vamos a obtener, por ejemplo, puedo crear un nuevo archivo, puedo abrir un archivo, puedo pedir información sobre el archivo e incluso abrir esta aplicación que está online, la podré abrir en el Excel que yo tenga en el PC si deseo hacerlo aquí con esta opción. Estará la opción de guardar como. Esta es una opción muy importante, la opción de guardar como. Cuando nosotros la opción de guardar como es una opción muy importante porque ¿qué diferencia tenemos entre guardar y guardar como? Cuando yo le doy guardar como a mi archivo, lo que hago es generar una copia de lo que yo tenga en mi archivo para continuar trabajando en ese archivo. Entonces esa es la diferencia entre un guardar sencillo, cuando yo le doy simplemente guardar, o como ahora que le cambiamos el nombre, ese es el guardar de nosotros. Pero el guardar como, ¿qué hace? Te genera una copia del archivo con la información que llevas hasta ese momento y de ahí en adelante empiezas a trabajar en ese otro archivo. Aquí podemos cambiarle el nombre al archivo si queremos, podemos descargar una copia y podemos descargar como ODS, que es un formato abierto estándar para intercambios de datos. Por ahora no lo vamos a hacer. Tenemos la opción de imprimir, pues que nos va a permitir imprimir el libro. Si tenemos una impresora de tipo PDF, nos va a poder permitir crear un PDF. La opción de compartir, que más adelante la veremos, para poder trabajar colaborativamente con otras personas. La opción de opciones, ¿ok? Por si queremos configurar la moneda, en qué... Por ejemplo, aquí está para inglés, Estados Unidos, le podríamos configurar, por ejemplo, español, Colombia. Vamos a seleccionar español, Colombia y le damos cambiar. Él se va a recargar. Entonces ya hemos establecido la configuración regional. Bien. ¿En qué afecta la configuración regional? Afecta la moneda, el símbolo de pesos que te coloca cuando escribes moneda, el separador de miles, el separador de decimales. Recuerden que nosotros no manejamos los separadores de miles igual que lo manejan en Estados Unidos, sino que tenemos un formato internacional. Bien, ¿qué más hay en archivo? Pues está el acerca de, por si queremos ver alguna información. Ok. Entonces esas son como las herramientas administrativas. Ahora vamos a ver ya las herramientas de edición. Nosotros podemos empezar un documento, ¿ok? Y nos ubicamos en cualquier celda y podemos empezar a escribir nuestra información. Vamos a suponer que nos ubicamos en esta celda E5. Vamos a ver, aquí está la celda. Vamos a suponer aquí en la celda C5 y vamos a escribir la siguiente tabla. Vamos a escribir sobre la celda 5, nada más es ubicarnos y escribimos parques. ¿Ok? Vamos a escribir en la celda B5, ciudad, y aquí fecha. Esa es la tabla que vamos a construir. Bien.
Voy a ampliar un poco, voy a hacer un poco de zoom para que se vea. Aquí en la parte inferior encontramos el zoom. Eso no afecta, el zoom no afecta el tamaño de la letra, sencillamente es una visualización. Aquí en la parte inferior lo podemos cambiar si queremos hacer un zoom. Bien, vamos a suponer que nosotros tenemos una tabla en la cual vamos a tener la ciudad, la cantidad de parques que tiene y la fecha en que lo inauguraron. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la ciudad de Bogotá. Escribimos Bogotá. Vamos a suponer que tiene 5.200 parques. ¿Ok? Bien, entonces la columna fecha lo que nos permite a nosotros es conocer la fecha en que fue inaugurado el parque. Vamos a colocarle esta fecha, 18.365 días. Bien, ¿a qué se refiere este número 18.365 días? En Excel las fechas se cuentan con número de días y él le da un formato. Él cuenta el número de días a partir de cuando contabiliza en la fecha, a partir del 1 de enero del 1900. Entonces, si yo le digo 18.365, lo que le estoy diciendo es la cantidad de días que han transcurrido desde el 1 de enero de 1900 hasta ese día, 18.365. Vamos a ver después, ahorita que le demos el formato, que él tiene la capacidad de convertir esos números de días en una fecha como nosotros la manejamos, como noviembre 4 de 1970, por decir un ejemplo. ¿Okay? Por ahora lo dejamos así. Vamos a suponer que tenemos a la ciudad de Cali, que tiene 4.225 parques. Vamos a colocarle 19.362 en fecha. Vamos a suponer que tenemos a la ciudad de Barranquilla, que tiene 3.150 parques y le ponemos 19.879. Vamos a suponer que tenemos a la ciudad de Medellín, que tiene 4.825 parques y le ponemos 18.952. Okay. Entonces, esta es nuestra tabla. ¿Okay? Esta es nuestra tabla de trabajo. Pero aquí podemos observar algo. Si ustedes observan, la palabra Barranquilla es una palabra muy grande para el ancho que tenemos de la columna. Estamos en la columna B y el ancho de la columna no alcanza a cubrir toda la palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Nosotros vamos a abrir la columna B. ¿Cómo la abrimos? Colocamos el puntero entre la letra B y la C, entre la columna B y C. Y miren cómo cambia a una doble raya con flechas hacia los lados, como una cruz. Esa cruz me indica que yo puedo ampliar el tamaño, entonces haciendo clic sostenido voy a poder ampliar el tamaño de las columnas. ¿Ok? Entonces por favor amplíen el tamaño de la columna B para que la palabra Barranquilla se alcance a observar toda. Bien. Entonces aquí ya hemos ampliado nuestra columna Barranquilla y ya nuestra palabra pues se ve completa, no está pisando, por decirlo de alguna forma, la columna de parques. Bien, entonces vamos a empezar por el menú de edición. Aquí en este menú que tenemos nosotros desde aquí, estas dos fichas, este es el menú que vamos a trabajar en el día de hoy. Tenemos las opciones de la fuente, las opciones de alineación y las opciones de número. Estas son las opciones que vamos a trabajar hoy para trabajar con nuestras tablas. Entonces, lo primero que vamos a hacer
¿ok? Es seleccionar. ¿Cómo seleccionamos? Hacemos clic sobre una celda y miren ustedes que se pone una cruz gruesa y hacemos clic sostenido y seleccionamos. Podemos seleccionar una sola fila, podemos seleccionar hacia abajo o podemos seleccionar en diagonal para seleccionar toda una columna. O podemos seleccionar nada más dos filas o dos columnas. En fin, deben ser contiguas. Por ahora vamos a hacer selección contigua. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle bordes a nuestra tabla. Le vamos a dar bordes a nuestra tabla. Si ustedes observan, la tabla no tiene unos bordes definidos. Entonces, la seleccionamos y vamos a ir aquí a esta opción dentro de fuente que se llama bordes. Esta opción que está aquí. La voy a desplegar por la flecha. Ella tiene una flechita al lado, la vamos a desplegar. Y miren ustedes cómo me aparecen varias opciones. ¿Ok? Entonces está la opción para sin borde, borde inferior, borde superior, izquierdo, derecho, todos los bordes. O nada más el borde externo o borde externo grueso. O borde inferior doble, borde inferior grueso, arriba y abajo. En fin, aquí hay una cantidad de opciones. Por ahora le vamos a decir todos los bordes. Cuando le decimos todos los bordes, podemos observar que nuestra tabla, ¿ok?, tiene todos los bordes establecidos. Bien, ahora nosotros queremos que esta tabla tenga un tipo de letra diferente y un tamaño de letra diferente. Entonces voy a seleccionar toda la tabla nuevamente porque le quiero aplicar el formato a todo. Y aquí en fuentes voy a encontrar la opción para el tipo de letra y el tamaño de la letra. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar aquí, voy a desplegar y voy a encontrar diferentes tipos de letras. Vamos a colocarle la letra Arial y le voy a decir que sea tamaño 12, que es uno de los tamaños más estándar para presentación de información. Barranquilla quedó un poquito pegado, entonces vuelvo y lo amplío. Amplío la columna. Ok, entonces ya hemos colocado bordes, hemos cambiado el tipo de letra y su tamaño. Vamos a suponer ahora que nosotros el nombre de parque lo voy a ampliar también esa columna un poco. Entonces yo quiero que ciudad, parque y fecha, como es el título, esté centrado. Entonces vamos a seleccionar esos títulos con clic sostenido partiendo desde la primera columna. Partiendo desde la primera columna vamos a hacer un clic sostenido para seleccionar ciudad, parque y fecha, que son los encabezados de mi tabla, ¿verdad? Entonces yo quiero que estos encabezados sean centrados. Entonces aquí en la opción de alineación, esta opción que está aquí, alineación, nosotros vamos a encontrar las diferentes opciones tanto del centrado horizontal como del centrado vertical. Es decir, el centrado así, ok, horizontal, como el centrado así, vertical. Entonces, yo quiero que quede centrado tanto horizontal como vertical. Para poder observar el centrado vertical, esta fila número 5 la voy a ampliar un poco de tamaño. Para ello me ubico en medio de las dos y amplío un poco el tamaño del encabezado, de la fila del encabezado. Entonces, si ustedes observan, la palabra ciudad, parques y fecha se encuentra ubicado, no centrado ni vertical ni horizontal. Entonces, primero vamos a proceder a hacer el centrado. Para eso, esta primera opción me da a mí el alinear horizontalmente. Entonces, hacemos clic y miren ustedes cómo se centra en el medio de la celda. Se centra en el medio de la celda. Ahora que ya lo tenemos centrado en el medio de la celda, vamos a proceder a centrarlo verticalmente. Para eso utilizamos esta segunda opción. ¿Ok? Esta opción es alinear, ¿ok?, al centro. Entonces,
hacemos clic y miren ustedes cómo las palabras se centran en la celda. Bien. Este centrado horizontal y vertical, pues lo que nos permite a nosotros es darle una mejor presentación a nuestra tabla. Vamos a suponer ahora que nosotros queremos que nuestro encabezado tenga un color diferente, ¿ok? Tenga un color diferente. Entonces vamos a proceder a hacer un relleno. Aquí tengo las opciones de relleno de la celda. Esta que tenemos aquí como un baldecito es para rellenar y esta que tengo aquí es para cambiar el color de la fuente. Entonces ahí tengo dos opciones con las que puedo manejar los colores. Bien, para ello vamos a seleccionar nuestra primera fila y vamos a dar un color de relleno. Despliego en la flechita al lado y me aparece la paleta de colores. Cuando nosotros estamos trabajando datos que se van a presentar de manera formal, el color debe ser manejado con mucho cuidado. Yo no puedo mezclar colores, por ejemplo, colocar un verde alto con un rojo, porque eso visualmente hace que las personas, la información que yo les estoy transmitiendo, generen como un bloqueo. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos con los colores. Para ello vamos a tomar un color suave, por ejemplo, este azul. Y si ustedes observan, la letra negra ya no hace un buen contraste con el azul, ¿verdad? Entonces podemos cambiar el color de la letra. Para ello tomamos la segunda opción y desplegamos en el color, pero ahora del texto. La A indica que es color del texto y le vamos a dar un color blanco. Entonces ya está haciendo un mejor contraste. Bien, pero yo quiero que el blanco también resalte un poco más. Entonces, para ello voy a seleccionar las celdas y voy a utilizar la opción que se llama negritas, ¿ok? Esta opción se llama negritas. Lo que hace es resaltar el texto un poco más. Si ustedes observan, ahora el texto se ve un poco más resaltado. Bien. Igualmente podemos centrar nuestras cifras. Por ejemplo, yo no quiero centrar Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, sino nada más esta columna. Entonces selecciono esta columna y le aplico el centrado, alinear el centro. Con eso es suficiente para mí, ¿ok? Ya tengo una tabla en la cual tengo una columna de ciudad, parques y fecha y tengo 5 filas en mi tabla. En este momento yo puedo decir que tengo una tabla de 3 columnas con 5 filas. Bien. Vamos a suponer ahora que nosotros necesitamos agregar una nueva fila. Vamos a suponer que vamos a colocar la fila de costo, el costo del primer parque. La fila, una columna con la palabra costo, que va a ser el costo del primer parque que se construyó en la ciudad. Bien. Bien, yo puedo, si tengo esta fila, yo puedo hacer algo. Yo puedo tomar y volver a aplicarle los formatos o voy a hacer algo para la siguiente herramienta que vamos a practicar que se llama copiar formatos. Esta brochita que se encuentra aquí en la opción de portapapeles, ¿qué es copiar formato? Yo me ubico, por ejemplo, en esta celda y yo quiero copiar el formato de esta celda. Incluso puedo copiar el formato de toda la columna. Vamos a seleccionar toda la columna. ¿Okay? Y vamos a copiar el formato. ¿A qué se refiere el formato? Al color, si tiene borde, el tipo de letra, si tiene moneda, tipo de moneda definido, tipos de datos. Entonces copiamos y miren ustedes cómo se coloca como en una forma de recorte. Bien. Ahora me ubico donde lo quiero pegar, entonces voy a hacer clic aquí donde dice costos y miren inmediatamente cómo él pega el formato de mi columna. Copiar formato me ahorra mucho trabajo porque yo no tengo que volver a generar varios clics, sino que yo digo, esta celda tiene el formato que yo requiero, pues sencillamente lo copio.
debo tener en cuenta que se trae todo. Si por ejemplo yo tuviera esto definido como fecha, esta celda pasaría a ser celda de tipo fecha. Bien, entonces vamos a suponer que aquí el costo del primer parque fue de 1,520 pesos con 67 centavos. Voy a ampliar un poco la columna para que quepa. ¿Ok? El del primer parque de Cali fue de 850 con 23 centavos. Vamos a suponer que en esa época pues manejaban el centavo. Fue hace mucho tiempo. Vamos a suponer que el primero de Barranquilla costó 1,020 pesos con 23 centavos. Y vamos a suponer el segundo costó, el de Medellín, el primero costó 923 con 231 pesos. Estos fueron los valores. Bien. ¿Qué costaron los parques? Entonces, ahora vamos a aplicar formato a estos datos. Bien, la de fecha, vamos a seleccionar la columna de fecha para convertirlo en una fecha en el formato que nosotros manejamos, porque así la entiende Excel, pero nosotros no. Entonces, aquí nosotros en el menú, en la ficha número, vamos a tener la opción para el tipo de datos que vamos a definir. Él aquí los tiene todos y en la parte de afuera tiene los más utilizados. Aquí tiene para moneda, porcentaje y aumentar y disminuir las cifras decimales. Ya los vamos a utilizar poco a poco. Bien, entonces vamos a seleccionar y desplegamos en fecha, en general, aquí, y vamos a encontrar esta opción que se llama fecha corta. Vamos a aplicarlo y vamos a poder observar. En Excel sucede algo. Si mi columna tiene un tamaño muy pequeño donde los datos no caben o no se alcanzan a ver, él va a colocar unos signos de numeral. Eso no indica que esos son datos. Sencillamente, aquí como hice ahora que cerré la columna, lo que deberemos hacer es ampliar la columna hasta que los datos se vean. Miren la fecha que él colocó. 12 de abril de 1950, 30 de enero del 53, 4 de junio del 54 y 20 de noviembre de 1951. Esto corresponde a los números que nosotros colocamos, porque nosotros como colocamos números de 18,000 o 19,000, esos números los transformó en fecha. Ahora vamos a proceder a establecer formato, pero para nuestros números. Este es un costo y a nosotros nos gustaría que el formato fuera numérico y con el símbolo de pesos para indicar que es número. Entonces vamos a seleccionar esta columna, ¿okay? Y vamos a establecer aquí la opción de contabilidad. La opción de contabilidad me da la opción para establecer moneda. Entonces yo le puedo establecer en la opción general, también voy a encontrar la opción de moneda. ¿Ok? Le podemos establecer la opción de moneda. O aquí le podemos establecer la opción de contabilidad. Bien. Si ustedes observan, yo con los datos le puedo dejar general, le puedo decir que sea número, le puedo decir que sea contabilidad. ¿Ok? Entonces, para este caso vamos a utilizar contabilidad. Entonces él me dice 1521 y hace la separación. Pero yo también quiero que las cifras decimales se vean. Entonces, para ello vamos aquí a estas dos opciones que están para aumentar y disminuir la cantidad de cifras decimales. Esta aumenta la cantidad de decimales y esta la disminuye. Entonces vamos a aumentarla. Aumentar para que, voy a ampliar un poco aquí, ¿ok? Estos datos los voy a centrar, bien. Y vamos aquí puedo aumentar la cantidad de cifras decimales
o la podemos disminuir. Vamos a dejarlo en 2 cifras decimales. ¿Ok? Es importante resaltar que cuando nosotros estamos trabajando con cifras decimales, debemos tener en cuenta cuál es nuestro separador de 1000. ¿Ok? Y nuestro separador de 1000 pues nos va a indicar a nosotros cómo sabemos cuál es nuestro separador de 1000. Si por ejemplo, y no, nuestro separador de números, si yo coloco 1.2 aquí, 1.2, miren que el dato queda alineado aquí a la izquierda. ¿Por qué? Porque él lo está tomando como un texto. Mientras que si yo coloco 1,2, en este caso voy a colocar 1,2. Miren cómo el número se alinea a la derecha. ¿Okay? Esto quiere decir que él esto lo está tomando como un número. Es decir, yo voy a poder hacer operaciones matemáticas sobre pero este es un texto, no voy a poder hacer operaciones. Por ello, la recomendación siempre es utilizar el separador que trae el teclado numérico. Así, ustedes no busquen la coma ni el punto que tenga el teclado de letras, sino en el teclado numérico hay un punto. Dependiendo de su configuración, la configuración de su PC, puede que ese separador sea un punto o sea una coma. Para mi caso es una coma, pero habrá algunas personas para las que el separador sea un punto. Bien. Entonces ya nosotros le hemos dado formato. Vamos a hacer ciertas operaciones de copiar, borrar o eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar estos 2 datos, los selecciono y voy a buscar la tecla que dice SUPR o suprimir. O le puedo dar clic contrario y le digo eliminar. Pero mejor vamos a hacerlo con SUPR para eliminar nada más los datos. ¿Ok? Entonces lo selecciono y le damos suprimir. Eso me permite borrar los datos. Vamos a suponer que yo quisiera copiar la columna fecha aquí, en la columna H. Entonces voy a seleccionar la columna fecha y voy a ir a la opción aquí que es copiar estos libritos que están aquí, la opción copiar estas hojitas. Y miren cómo se coloca la celda. Me vengo a la celda H y ahora voy a utilizar la opción pegar. Aquí, que es esta que está acá. La opción de pegar, que es como una tablita. Y le digo pegar. Miren ustedes que enseguida todo el contenido, voy a abrir la columna, todo el contenido con su formato lo he copiado. ¿Ok? Entonces yo puedo copiar contenidos, columnas, puedo copiar una celda sola, puedo copiar varias celdas contiguamente. ¿Ok? Voy a poder realizar todas esas operaciones. Bien. Ok, ¿qué más puedo hacer yo? Pues vamos a suponer que esta columna ahora ya no me interesa, estos datos no me interesan. Yo puedo dar clic contrario sobre la columna y miren que aquí me aparecen una serie de opciones como copiar, cortar, insertar columnas, eliminar columnas. En este caso yo quiero eliminar columnas. Entonces le damos clic en eliminar columnas. Miren ustedes cómo se eliminan la columna. Vamos a suponer ahora que yo quiero mover mi tabla. Yo no quiero que la tabla esté en la celda B5, sino que comience desde la celda A1. Es decir, que la tabla inicie desde aquí. ¿Tendré yo que volver a crear toda la tabla? No. Sencillamente vamos a seleccionar la tabla y vamos a utilizar ahora la opción que dice cortar. Copiar genera una copia, cortar mueve. Entonces yo doy clic en la opción cortar. Ahora selecciono dónde quiero que quede el dato, en este caso desde la A1, y voy a utilizar la opción de pegar. Él inmediatamente
inmediatamente va a pegar el contenido. Aquí tengo que abrir la columna para que se vean todas las fechas. Puedo cerrar un poco la celda número 5, la fila número 5, para que mis datos se vean más compactos. La palabra Barranquilla volvió a quedar recortada, pues voy a ampliar la columna para que se vea completamente. Entonces hago unos ajustes y ya tengo mis datos nuevamente como los tenía. Bien, yo puedo copiar, cortar, insertar columnas, pero también puedo insertar filas. Vamos a suponer que esa fila debe llevar un título que se llame, por ejemplo, Parques Colombia, pero debe ir sobre el encabezado. Pero yo aquí, si observo, ya no tengo filas en la parte superior. Entonces, ¿qué deberé hacer? Insertar una fila en la parte superior. Entonces, voy a hacer clic sobre la fila número 1, voy a hacer clic contrario. Hacemos clic contrario y le damos insertar filas. Miren que aparece la opción insertar filas. Entonces damos clic aquí en insertar filas y miren ustedes cómo se abrió un espacio. ¿Puedo yo nada más insertar filas? No, también puedo insertar columnas. Doy clic contrario sobre la columna y le digo insertar columnas. Miren ustedes cómo se inserta una columna. Entonces me dicen que la tabla debe tener a lo largo de toda ella un título que se llame Parques Colombia. Entonces vamos a escribir Parques de Colombia. Entonces vamos a escribir Parques de Colombia. Entonces, una vez hemos colocado el nombre, miren ustedes que a mí me pidieron que abarcara toda la tabla y realmente nada más está a una parte. En Excel nosotros también para el formato podemos hacer algo que se llama combinar celdas. ¿Qué es combinar celdas? Es unir varias celdas y que se forme como si fuera una sola celda. Se va a comportar como si fuera una sola celda. Entonces vamos a seleccionar todas estas celdas desde la celda B1, C1, D1 y E1. Vamos a seleccionarlas. ¿Ok? Las seleccionamos. Y voy a utilizar esta opción que está aquí, que se llama combinar y centrar. ¿Qué hace ella? Combina las celdas y el texto que esté dentro de ellas los va a centrar. Entonces le voy a decir combinar y centrar. Y miren ustedes cómo inmediatamente se coloca, ¿ok?, el título en el centro y ahora las celdas B1, C1, D1 y E1 están combinadas y se comportan como una sola. Si yo avanzo en una celda, miren que para él todo esto ahora es una celda. Vamos a suponer que yo ese título quiero que tenga el mismo formato de este encabezado. Entonces voy a venir aquí a ciudad y voy a utilizar ahora la opción de copiar formato y lo voy a pegar. Voy a repetir el proceso porque no me lo hizo bien. Voy a seleccionar copiar formato y voy a venir aquí y lo voy a pegar. Bien, parece que aquí en Excel Online no me está copiando el formato para celdas combinadas. Entonces vamos a aplicarle el formato. Cuando yo hago una acción que no quiero que quiero devolver, le doy control Z para deshacer. Ok, entonces voy a seleccionar y vamos a darle el relleno, la letra en negrita, y el tamaño la vamos a dar en 12 y le colocamos el borde. Miren que hemos repetido todo. Ok, para que la tabla podamos verla un poco mejor, voy a insertar nuevamente una fila. Voy a insertar una fila. Ok, aquí vemos que se insertó la fila. Ok, entonces ya tenemos nuestra tabla. Bien, ¿qué nos hace falta a nosotros? Nos hace falta la parte del manejo administrativo de las hojas. Nosotros decíamos, en Excel los libros son hojas. ¿Ok?
Los libros contienen hojas. Entonces, aquí en la parte inferior yo tengo el nombre de mi hoja. Yo le puedo cambiar un nombre, le damos clic contrario y le decimos cambiar nombre. Entonces, vamos a suponer que a esto le vamos a colocar tabla 1. Tabla 1. Le colocamos tabla 1, aceptar. Entonces, miren ustedes cómo ya se cambió el nombre de la tabla. Entonces, ¿qué operaciones puedo yo hacer con las hojas? Vamos a suponer que yo necesito más hojas en mi archivo, en mi libro. Entonces, aquí al lado del nombre de la hoja aparece un signo de más. En este signo de más, yo puedo hacer clic para insertar una nueva hoja. Si ustedes observan, cuando hicimos clic en el más, me va a aparecer una hoja nueva, hoja 1. Bien, ya yo tengo una que se llama tabla 1. Los datos de estas dos hojas son independientes. Es decir, lo que yo realice aquí no afecta a lo que yo escriba acá. Son hojas independientes. ¿Qué más podemos hacer con las hojas? Vamos a suponer que yo esta información la necesito igual, pero solamente cambiarle algunos datos. Entonces yo digo, volver a escribir toda esta información no me es eficiente. Entonces vamos a crear una copia de esta hoja. Entonces damos clic sobre tabla 1 y le decimos duplicar. ¿Ok? Le decimos duplicar. Él inmediatamente duplica la hoja con todo su contenido. ¿Ok? Duplica la hoja con todo su contenido. Yo puedo venir aquí y cambiarle el nombre. Ahora esta no quiero que se llame tabla 1, sino datos. Bien. Y vamos a suponer que aquí nada más quiero la presentación de Bogotá y Cali, porque nada más son los datos que me interesa en esta hoja tener. Entonces yo necesito borrar todo esto. Para ello voy a seleccionar estas dos celdas y miren lo que vamos a hacer. Yo quiero eliminar toda la fila, ¿verdad? Yo quiero eliminar toda la fila. Entonces, para ello doy clic contrario y miren que en la opción de eliminar yo tengo filas de hojas, columnas de hojas, celdas. En este caso vamos a utilizar filas de hojas. Entonces yo puedo eliminar filas. Entonces miren cómo la hoja datos ya no tiene lo mismo que tabla, partió de tabla, pero ahora tiene la información que yo requería. Y miren ustedes cómo tabla 1 no se modificó a pesar de que yo en datos eliminé dos filas. ¿Ok? Entonces, para eliminar la fila, sencillamente uno se coloca sobre una celda o las celdas que quiere eliminar, clic contrario, eliminar filas de hoja. O si queremos eliminar las columnas, se va a eliminar la columna también. Entonces, esta es una opción que nosotros también podemos hacer sobre las tablas. Copiar una fila, eliminar una fila, ¿ok? Insertar filas que ya vimos. Por ejemplo, yo quiero que esta tabla de datos ahora tenga una fila adicional. Entonces yo doy clic contrario sobre el 5 y le digo insertar filas. Miren cómo él me inserta una fila normalmente en la parte superior de la fila en la que yo me coloqué. Para este caso, yo me coloqué en las filas 5 que estaba Cali y le di clic contrario, insertar fila e insertó una nueva fila. Aquí ya yo tengo una nueva fila en mi tabla. Entonces yo a la tabla le puedo eliminar fila, le puedo insertar fila, puedo copiar fila. Las hojas las puedo crear, puedo agregar nuevas hojas, puedo copiarlas, ¿ok? Y también las puedo eliminar. Vamos a suponer que yo esta hoja 1 no me interesa que esté en el libro. Pues para ello damos clic contrario y le doy en la opción eliminar. Entonces, esta hoja se va a eliminar. Él me va a preguntar, ¿realmente deseas hacerlo? Entonces le damos clic en aceptar. Miren cómo la hoja se eliminó. Nada más me quedó datos y tabla 1. Bien.
Igualmente, ¿qué otra operación podemos realizar sobre las hojas de nuestro archivo? Pues podemos moverla. Miren, hago clic sostenido sobre tabla 1 y la puedo arrastrar. Yo quiero que primero esté la hoja tabla 1 y después esté la hoja datos. Entonces, yo puedo arrastrarlo porque inicialmente estaba así, tabla 1 al final, yo puedo arrastrarlo para que tabla 1 pase de primero y datos quede de segundo. Entonces ya tengo en estas dos fichas, ok, las tengo organizadas. Entonces yo también con las hojas puedo copiarlas, eliminarlas, insertarlas, moverlas para reorganizarlas. Bien. ¿Qué otra operación podemos hacer con nuestros archivos de Excel? Vamos a suponer, yo les decía, una opción que se utiliza es guardar como. Entonces, vamos a suponer que yo este archivo ya lo quiero hasta ahí, se llama talleres 1 Excel, pero quiero con esos mismos datos avanzar, pero no sé si de pronto mis datos se puedan dañar o quiero sacar una copia. Entonces, vamos a ir aquí a archivo y vamos a utilizar la opción guardar como. Y le digo guardar como una copia online, esta primera opción que está aquí, guardar como una copia online. Entonces en la opción guardar como de archivo voy a utilizar la opción guardar una copia online. Entonces le damos clic en guardar una copia online y miren que él inmediatamente me pide que le cambie el nombre porque yo no puedo tener dos archivos en la misma unidad con el mismo nombre. Entonces le voy a colocar taller 1 prueba, ok, le vamos a colocar prueba. Entonces le damos guardar. Miren que él me está diciendo la ubicación. Esta ubicación que ustedes ven aquí no es una ubicación en el computador local, es una ubicación dentro de mi OneDrive. Entonces le decimos guardar, le decimos en guardar y miren cómo él inmediatamente carga el nuevo archivo. Ahora ya yo no estoy trabajando sobre taller 1, el de ahorita, sino taller 1 prueba, que fue el que le dije guardar como. Es decir, este es un archivo diferente. ¿Cómo yo sé que se crearon las dos copias? Entonces vamos a probar aquí. Miren, vamos a ir a las aplicaciones, al menú de aplicaciones, los 9 punticos. Y vamos a mirar en OneDrive. Vamos a mirar nuestro OneDrive. Entonces, por favor, miren su OneDrive. Entonces, al abrir su OneDrive, ustedes se pueden dar cuenta aquí que aparecen los dos archivos. El primero que creamos, taller 1 Excel, ¿ok? Y el que le creamos la copia, taller 1 prueba XLSX. Este es el OneDrive, más adelante lo analizaremos. En él están almacenados toda la información que nosotros vamos a trabajar. Miren que están los documentos de PowerPoint, de Word, que se vayan guardando de forma online, vienen a nuestro OneDrive. Más adelante lo organizaremos, crearemos carpeta y ya decidiremos exactamente en qué carpeta del OneDrive guardarlo. Entonces, si ustedes observan, aquí está en el guardar y guardar como. El que creamos como, guardar como. ¿Ok? Entonces, esta es la parte que vamos a trabajar sobre formato de celdas. ¿Ok? Y formato de Excel. En su unidad de territorio, ¿ok? En su curso de territorio, les voy a ubicar este taller. Entonces, ahora les voy a explicar el taller en qué consiste. Este es el taller que vamos a desarrollar sobre Excel, nuestro primer taller. Entonces, aquí hay una imagen. Esto es una imagen que nos muestra unos datos. Entonces nos dice ingresar los datos como se muestran en la figura. Posteriormente realizar los puntos que se detallan a continuación. Entonces ustedes van a abrir un nuevo documento. Van a abrir un nuevo documento en Excel. Aquí. O sencillamente desde aquí, nuevo libro. Van a abrir un nuevo libro en Excel. Y van a copiar esto, lo van a transcribir, tal y como está aquí, van a transcribir esta tabla en Excel. En las filas y en las celdas que ellos indican, empiezan en la 1 y
y miren que termina en la E17. Una vez ya hayan transcrito estos datos en su hoja de Excel, van a empezar a hacer cada uno de los pasos aquí descritos. Insertar como título de la misma en una primera línea el siguiente texto: inversiones Royal SAS en fuente Times New Roman. ¿Ok? Realizar las siguientes mejoras. Entonces aquí le dan una serie de opciones. Crear una copia de la hoja. Entonces la hoja se va a llamar la primera empleado. Luego crear una copia de la hoja empleado y llámela empleado 2. Entonces en ese archivo ya van 2 hojas. Bien. Guarde el archivo con su nombre y apellido. ¿Okay? Entonces lo van a guardar con su nombre y apellido. Lo guardan con su nombre y apellido. Entonces nos dicen que cerremos este libro y luego lo volvamos a abrir y ahora le van a dar un guardar como a ese archivo. El primero, por ejemplo, si se llamaba Pedro Pérez ejercicio 1, el segundo se llama Pedro Pérez ejercicio 2. Y van a proceder en ese archivo 2 a realizar estas operaciones que le piden. El documento o el taller de ustedes llega hasta este punto 10. Es decir, al finalizar el taller, ustedes deberán tener 2 libros, 2 archivos, uno que se llame el nombre de ustedes, Pedro Pérez ejercicio 1, y uno que se llame Pedro Pérez ejercicio 2. El de ejercicio 1 va a contener las hojas que aquí le dicen 2 hojas, y en el Pedro Pérez ejercicio 2 van a hacer lo que dicen, es decir, son 2 archivos de Excel lo que me van a tener que mostrar, ¿ok? Con la cantidad de hojas que digan las instrucciones en cada libro, en cada archivo. Es importante eso, no me vayan a presentar un solo libro, un solo archivo de Excel, porque el taller al final deben tener 2 archivos de Excel. Bien, entonces con esto empezaríamos a trabajar.